Bienvenidos a Murmullos Malignos, el podcast en donde compartiré con ustedes leyendas, relatos y todo tipo de historias de horror que con suerte les provocarán pesadillas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante y son, los ahogados. Y sé que suena raro, no es algo que normalmente describiríamos como fascinante, pero déjenme contarles de qué va esto. Resulta ser que en mi familia siempre hemos tenido una relación muy particular con el mar. Mi mamá es bióloga marina y mi papá es buzo profesional, estuvo mucho tiempo en la marina. Entonces yo crecí siempre con este amor al mar, inculcado en mí por mis padres, pero al mismo tiempo también me enseñaron que hay que respetarlo mucho, que el mar puede ser traicionero y que siempre tienes que pensar que pues él es quien está en control y no tú. Es por esto que a pesar de que hasta la fecha nadar y el agua en general sigue siendo una de las cosas que más me gusta en la vida, el miedo a ahogarme también es una de las cosas que me quitan el sueño por las noches. Y pues hoy voy a compartir con ustedes algunas creencias, algunos relatos de la tradición oral popular mexicana que tiene que ver con los ahogados y con las sirenas. Al final de este podcast les voy a decir de qué libros salieron estos relatos y sobre todo uno que ustedes van a poder descargar de forma gratuita para que lean muchos más de estos relatos maravillosos y de estas creencias geniales que existen y que tienen que ver con estos cuerpos de agua. Y bueno, yo creo que todas las personas que hemos llegado a tener la oportunidad de nadar, ya sea en el océano, en un lago, en donde sea, siempre está como esa intriga, como ese sentimiento de querer saber qué se esconde debajo del agua, ¿no? Muchas veces sabemos que hay personas a las que se les advierte a los buzos que están a profundidad que puede haber un síndrome en el cual ellos ya no quieren volver, ¿no? hacia la superficie, porque en verdad es como magia estar ahí abajo viendo estos peces de colores, el coral, estos arrecifes preciosos, y pues es como una manera de escuchar el canto de la sirena y quedarte ahí abajo hasta que te quedas sin oxígeno y eres presa, ¿no? de esta belleza. Entonces, bueno, hablando un poco de este encanto que te atrapa, llegamos al tema de las sirenas. Y resulta ser que las sirenas están presentes en muchas mitologías alrededor del mundo, ¿no? O sea, hay historias de sirenas en África, por supuesto en Europa, y bueno, en Latinoamérica no es la excepción. Estas historias que les voy a platicar en particular están localizadas en el estado de Michoacán, en México, en el lago de Siragüen. Y aquí se dice que en este lago habita una sirena, o como se le conoce también entre las personas, un encanto, así se le dice. Y pues las historias de los pobladores del lago de Siragüen, quienes viven ahí cerca de este lugar, dicen que la sirena es quien ahoga a las personas que pues están nadando, que están pescando. Realmente no importa qué estés haciendo, si rompes de algún modo el código de conducta que se espera de ti, si te pones como muy altanero y crees que no te va a pasar nada, pues la sirena se va a aprovechar de esa confianza para volcar tu balsa y llevarte a las profundidades de este lago. Curiosamente, los pobladores de este lugar dicen que el 90% de las personas que se ahogan aquí son hombres, que las mujeres solamente que sea una situación verdaderamente extraordinaria, pero son los hombres quienes están en mayor peligro. En contraste, ellos consideran que en la localidad vecina, en el lago de Pátzcuaro, ahí se ahogan las mujeres. La verdad es que no sé cuál sea la razón de esto. Me parece que ellos le atribuyen a que, bueno, la sirena que habita en el lago de Siragüen está buscando un acompañante masculino, pero no sé muy bien cuál sea la historia del lago de Pátzcuaro. Entonces, por favor, si alguien se la sabe, no dude en dejarme un comentario. Y bueno, resulta ser que los pobladores de este lugar dicen que es muy curioso que cuando las personas se ahogan,
pues a veces esperaríamos encontrarlos fácilmente, ¿no? Sobre todo en un lago. Pero ellos aseguran que se tardan en aparecer hasta 2 o 3 días, y esto es porque la sirena se los lleva a su palacio, que está ubicado en el pleno centro del lago, y ahí pues quiere que le hagan compañía, y no es hasta tiempo después que ya pues se aburre de ellos o lo que sea y los suelta, y es entonces cuando los pueden encontrar. Y así es como ellos explican que muchas veces cuando se han suscitado estos momentos horribles en los que una persona pierde la vida en el lago, por más que traigan equipos de buzos, por más que las búsquedas sean pues de verdad incansables, no encuentran los cuerpos, ¿no? Y ellos dicen, no, pues claro, es que están con la sirena. Y este Palacio de la Sirena pues se manifiesta también en una forma curiosa. Dicen que los sábados de gloria, en esta época de Semana Santa, cerca de la medianoche, si pones atención puedes escuchar unas campanadas, pero estas campanadas no vienen de la iglesia vecina, vienen de nada más y nada menos que del lago. Y ellos dicen que es por esto, ¿no? Que la sirena, de algún modo, ese es como ellos le llaman el último llamado, que es cuando ella está anunciando que el lago básicamente se vuelve su dominio una vez más, y toda la gente debe de guardarse porque es el momento en el que ella va a salir, y si tú sigues ahí desafiante, pues te va a llevar con ella. Entonces, en cuanto suena el último llamado, todos los pescadores saben que tienen que volver. Y es una cuestión muy truculenta, pues dicen que es en este momento cuando ella, un poco como para hacer que caigas en la tentación, hace que hayan muchos más peces. Entonces los pescadores están echando sus redes y sacando muchísimo, y pues están con ganas de seguir trabajando para poder incrementar sus ganancias, pero no deben de hacerlo porque la sirena se va a aprovechar de esta situación para llevárselos con ella a su palacio. Y bueno, hay quienes dicen que este último llamado no solamente ocurre en Semana Santa, ¿no? Sino que en general, si pones atención, a pesar de que es como un sonido muy tenue, sí puedes llegar a escuchar estas campanas, entonces debes de tener pues mucha precaución. En este mismo libro, en donde se recopilan todas estas creencias y relatos, hay un relato muy interesante de una mujer que dice que su papá toda la vida la previno, ¿no? Le decía, es que en el lago asustan, está encantado. Y ella pues no, renuente a creerlo, y decía, no, ¿cómo va a ser eso? Y un día, por cuestiones de la vida, ella estaba, y dice que era como la 1 de la mañana cuando decidió pues dar una caminata por ahí cerca del lago. Y ella cuenta que era una noche en la que no había una sola nube en el cielo, había una luna enorme, se reflejaba sobre el lago, y al mismo tiempo había una especie de faro alumbrando. Entonces ella dice que estaba muy a gusto, disfrutando, ¿no? Como de esta visión nocturna, cuando se da cuenta de que en el lago hay una mujer. Ella dice que era como medio resplandecía como en blanco también, y pues no alcanzó a verle la parte inferior del cuerpo, solamente la vio de la cintura para arriba, y describe que tenía una cabellera larguísima, una mujer muy hermosa, y fue cuando ella se percató de que esta sirena sí existía y que pues ya no eran horas, ¿no?, de estar ahí asomada. Quizá ella se salvó porque, como les digo, pues es mujer, y la sirena tiene una preferencia de ahogar hombres y llevárselos a su palacio. La verdad es que no hay manera de saberlo. Y pues el lago de Siragüen no es el único lugar, por supuesto, que tiene estos relatos. A lo largo de toda la República Mexicana, si hay lagos, si hay costa, por supuesto, van a haber muchos relatos, y algunos tienen más como una cuestión. Esto que hemos estado discutiendo hasta ahora pues realmente son una especie de leyendas, ¿no? Son relatos que no tienen como mucha estructura, son vivencias que las personas narran porque lo han pues sí, tal cual, ¿no?, vivido en carne propia. Pero
En un libro muy interesante que se llama Héroes Fundadores, Reyes Subterráneos y Seres Extraordinarios de Elisa Ramírez Castañeda, esta mujer recopila diversos cuentos populares de las diversas tradiciones indígenas de México. Y hay una sección que es exclusivamente de sirenas y entidades femeninas que viven en el agua. Aquí hay un cuento que me pareció muy interesante, en el cual se nos narra la historia de una mujer y su esposo. Y el esposo es pescador, ellos son una pareja muy humilde y simplemente pues no les está yendo bien, ¿no? O sea, por más que el esposo trabaja de sol a sol, no hay manera de que logre pescar la cantidad necesaria, ¿no? Para que les vaya bien tal cual. Entonces él decide que tiene que hacer un pacto con esta entidad que es la sirena. Entonces el cuento nos narra que él va a buscarla y la primera vez no la encuentra. La segunda vez finalmente se le manifiesta, pero las cosas no van a ser tan fáciles. La sirena le pregunta qué quiere y él le dice que él quiere pues una abundancia de peces y también quiere dinero. Entonces la sirena le dice, ok, o sea, fácil, sí, yo te lo puedo dar, pero primero pues necesito que me traigas regalos. Y le pide curiosamente una botella de anís y un paquete de cigarros. Entonces, bueno, un poco viciosa la sirena, pero aquí no vamos a juzgar. El señor regresa al siguiente día y le lleva estas ofrendas a la sirena y la sirena las acepta y el señor le vuelve a repetir, ¿no? Su petición. Pero la sirena le dice, no, otra vez me tienes que volver a traer una ofrenda, lo estoy pensando, ya me estás empezando a convencer, pero pues esto es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto se repite 3 veces, como suele ocurrir en muchos cuentos populares, que son estos ciclos de que todo tiene que pasar 3 veces antes de que se llegue a una solución. Y finalmente la sirena le dice que cierre los ojos y que lo va a llevar con ella a su casa. Entonces el hombre cierra los ojos y la sirena lo sumerge en las aguas y dicho y hecho llegan al palacio en donde vive esta mujer. Ahí la sirena le dice que está bien, le va a conceder lo que pidió, pero que a cambio él tiene que dejar a su esposa y volverse su consorte, ¿no? De la sirena. El hombre no quiere, el hombre se acaba de casar, está muy enamorado de su mujer, no tienen hijos todavía, están como emocionados por comenzar una familia, pero al mismo tiempo sabe que les está yendo muy bien, muy mal, perdón, y necesitan este dinero, ¿no? Entonces, bueno, él le dice que no puede aceptar su propuesta de convertirse en su marido, y la sirena, un poco molesta, le dice, mira, te voy a dar otra opción entonces. Está bien, tú puedes regresar a la tierra con tu mujer, pero no la vas a tocar, o sea, no vas a poder tener relaciones con ella, vas a tener que tenerlas conmigo, básicamente, pero la que se va a embarazar va a ser tu esposa, no yo. Y cuando nazca ese niño me lo tienes que traer. Entonces, mientras tanto, tú vas a disfrutar de riquezas, obviamente tu pesca va a ser magnífica, no te va a faltar nada, pero pues ya sabes que ese es el precio a pagar. Entonces el hombre, la verdad es que extrañamente en este cuento acepta fácilmente esta cuestión, yo no sé qué tal le caería a la esposa, pero pues eso ocurre y entonces él se ve pues impedido, ¿no? De consumar su matrimonio con su mujer y aún así la pobre esposa es la que paga el pato de tener que cargar al hijo, que es pues suponemos que producto, ¿no? De esta unión entre la sirena y el hombre. Y cuando el niño nace, pues se lo tienen que quitar a la mamá, irlo a dejar ahí al agua. La verdad es que el cuento no dice que a la mamá le haya costado mucho trabajo desprenderse de este hijo, probablemente porque ella pues entendía cuál era el trato, sabía que no era de ella, y a cambio se volvieron ellos muy ricos, se volvieron una pareja que siguió haciendo su vida tal cual de riquezas. Y obviamente hubo quien quiso saber cuál era su secreto. Entonces en el cuento se vuelve un poco pues cómico después de esto, aunque también oscuro si lo vemos como ahorita les voy a contar, porque sus vecinos pues les preguntan, ¿no? Y el hombre les cuenta que esto fue lo que pasó. Entonces la vecina decide que ella va a hacer lo mismo y que va a ir a buscar a la sirena.
Pero resulta ser que lo que le ocurre a esta pobre mujer es que el borrachillo del pueblo había escuchado esta historia y entonces él se hace pasar por un sireno y le dice, aunque la mujer le dice, oye, no, pero yo estoy buscando una sirena, esa fue la que concedió los deseos. Dice, sí, pero cuando él la buscó era un hombre, entonces por eso se le apareció una sirena mujer, pero tú eres mujer, entonces por eso me aparezco yo. Y pues la pobre mujer le cree. El borracho del pueblo le pide como ofrenda que le traiga una botella de mezcal y le dice, sí, toma, pero tienes que tomar conmigo, ¿no? La mujer acepta y el borracho pues básicamente se aprovecha de ella. Entonces, bueno, un cuento bastante oscuro, como siempre solemos como platicar, ¿no? Que hasta los cuentos de los hermanos Grimm, en realidad las versiones que conocemos hoy en día son versiones muy sanitizadas. Esta pues no es una historia, esta de la sirena, que probablemente le contarías a tus hijos en la noche, pero son historias que reflejan creencias, que reflejan valores de las personas que nos los están contando y que al final del día, por qué no decirlo, también su objetivo principal es entretenernos, y creo que esta historia lo logra bastante bien, pues uniendo un poco como este sentido del humor un poco negro, no sé cómo decirles. Pero sí, esas son las historias que tengo hoy para ustedes. La verdad es que hay una variedad impresionante de leyendas de sirenas, de avistamientos de sirenas y de creencias que están relacionadas con los ahogados. Yo les he contado muchas veces que tuve la fortuna de escuchar hablar a una señora que vive en Tamaulipas, una señora muy mayor, y que ella comentaba que cada vez que se ahogaba a alguien en el río cerca de donde ella vivía, ponían una tabla de madera con una vela y esa tabla la dejaban flotar en el río mientras la señora iba rezando al lado de la tabla que se llevaba a la corriente del río, y la tabla invariablemente se detiene en donde está el cadáver de la persona ahogada. Ahí es donde se da la señal a los buzos para que entren y saquen ese cuerpo. Una historia similar van a encontrar en este libro del cual yo tomé los relatos de los cuales platicamos hoy, solo que en lugar de ser una tabla es una jícara, y lo mismo, se le pone una vela y se deja que flote en el lago de Siragüen y se detiene en donde la sirena pues ya soltó el cuerpo para que pueda ser encontrado por las personas que lo están buscando y que lo extrañan en la superficie. Así que sí, estos son simplemente una mini probadita de estos relatos. La verdad es que se podría hacer muchas partes de historias que tienen que ver con las sirenas, que tienen que ver con este encantamiento que provoca el agua verdaderamente. O sea, hasta cuando uno piensa en los niños en las albercas que no se quieren salir del agua nunca, que están muy divertidos, sí hay una especie de magia en esto, y creo que las sirenas capturan a la perfección esa tentación, esas ganas de querer permanecer en este lugar en donde te estás divirtiendo tanto, pero que potencialmente puede ser mortal. Entonces, por eso me gustan tanto las sirenas y por eso resuenan tanto conmigo estas historias, por mi miedo a que, toco madera, algún día me pasara algo que tuviera que ver con ahogarme. Entonces, sí, cuéntenme ustedes si les gusta nadar, si se saben otras historias de ahogados, me encantan, de verdad, son de mis temas favoritos, así que me encantará que las compartan conmigo. Yo les mando un beso enorme y nos escuchamos la próxima.